Hora 23. No lo quiera Dios, no lo quieran las circunstancias, que el infortunio no sea tan cruel y que usted no llegue nunca a los estrados judiciales o se le presente un problema por el cual tenga que llegar a lidiar con investigadores, con fiscales, con jueces. Madre Santísima, lo que le va a esperar. Cuando uno se le presenta un problema y tiene que demandar una investigación, tiene una denuncia, va al policía investigador. ¿Sabe, señor o señora? Esto es con plata, ¿no? Con plata tenemos que investigar, porque si no hay plata, difícilmente vamos a hacer algo. Pasa eso, va al fiscal. Esto es con plata, señora, esto es con mucha plata. Y el abogado, no, si no hay plata, si no le damos plata al fiscal, al juez, difícilmente vamos a hacer algo porque la otra parte les va a dar plata, eso es seguro. Todo es plata, 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 plata. Tenemos un país donde la justicia definitivamente ha caído a lo más bajo y lo representan así los resultados del ranking presentado días atrás por el Proyecto Mundial de Justicia, The World Justice Project, que dice que Bolivia está entre los 10 países con la peor justicia del mundo. Y es lo que vamos a evaluar precisamente esta noche, entre otros variados temas. Buenas noches, bienvenidos a esta hora 23. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches, bienvenido al programa. Uno de los temas importantes, la situación de la justicia y el lugar en el que se ocupa es ella misma en el mundo, o el lugar, mejor dicho, que ocupa en el mundo. Uno de los temas de Hora 23. Pero imagínese usted una charla en una casa familiar. Un adolescente, una joven, le dice a su madre la siguiente frase: mamá, voy a ser mamá. Una situación complicada que establece un contexto de una familia en una situación inédita. Hace poco se ha presentado, pocas horas, una investigación que justamente aborda ese tema, el embarazo en adolescentes, y las revelaciones son importantes. Una de ellas, por ejemplo, apunta a señalar al entorno familiar, a la crisis del entorno familiar como una de las razones del embarazo en adolescentes. Segundo tema para abordar en Hora 23. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Desde luego el saludo para Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy también hablamos acerca de la situación de los animales en abandono. En Bolivia, así como en otros países, miles y miles de perros se encuentran en las calles en situación de abandono. Tanto así que la comunidad internacional incluso reservó un día en el cual se conmemora el Día del Perro Callejero. El objetivo es crear conciencia en la población y en la sociedad acerca de este fenómeno que puede causar problemas a nuestra salud y que además obliga a miles y miles de animalitos a vivir en situación de abandono y en situación muy lamentable en las calles de nuestro país y de otros países también de todo el mundo. Esta noche conoceremos más acerca de este tema y de esta triste realidad. Bienvenidos a todos. Vamos contigo, Juan Pablo, porque tenemos más. Claro que sí, Paola, estamos a pocos días de las elecciones judiciales convocadas para el domingo 3 de diciembre. ¿Y sabían ustedes que desde el año 2005 los bolivianos hemos asistido 12 veces a las urnas? El próximo domingo estamos convocados por una vez más, esta vez para elegir a las autoridades del sector judicial. Aproximadamente 6,5 millones de bolivianos deberemos decidir quiénes son las próximas autoridades judiciales. Una opción de las 3 que establece el voto. Desde luego, usted también puede votar en blanco o votar nulo, porque los 3 tipos de votos son plenamente válidos y están reconocidos por la normativa vigente. Tendremos a expertos del Tribunal Electoral Departamental en los estudios de Hora 23 para que nos den algunas referencias sobre el procedimiento del voto, cómo manejar la papeleta, dónde es recomendable o posible, mejor dicho, marcar, y todos aquellos detalles que tienen que ver con el acto en sí del sufragio el próximo domingo 3 de diciembre. Muy bien, y ya para introducirnos en el tema principal, hablamos de aquellas madres adolescentes. Muchas de ellas llegan a embarazarse a temprana edad y en algunos casos la solución es el aborto. Otras afrontan la situación pese a que no cuenta con el apoyo ni de la pareja ni de los familiares. Atraídas por la protección y el afecto circunstancial interesado de hombres adultos, terminan embarazadas. Algunas adolescentes acuden al aborto y otras acaban abandonadas por sus familiares, parejas y amistades. Uno de los temas sociales que ha sido de impacto no solo en nuestro país, sino también en otros lugares alrededor del mundo, es el embarazo en la adolescencia.
La condición de maternidad en las edades tempranas, aquella gestación prematura que presentan las jóvenes que no culminaron su maduración, tanto psicológica como biológica. De acuerdo con la encuesta nacional de dinámica demográfica realizada en la gestión 2014, 1 de cada 3 mujeres adolescentes del grupo de 15 a 19 años ya inició una vida sexual. Un 49.4% declaró que ella o su pareja no utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. La razón principal declarada por las adolescentes que no usaron algún método anticonceptivo fue porque no planeaban tener relaciones sexuales o porque creyeron que no podían quedar embarazadas. En nuestra ciudad, La Paz, se realizaron algunas investigaciones en la zona El Tejar sobre este tema. Su condición económica es de mediana pobreza. Las historias de estas adolescentes giran en torno a su vida amorosa. Algunas acuden a hombres adultos observándolos como una figura paterna, quienes les brindan protección a un inicio. Después de enterarse que serán padres, abandonan al adolescente. La familia también juega un papel muy importante. Muchos de ellos, al ver que su hija llegará a ser mamá a muy temprana edad, optan por abandonarlas, dejándola de esta manera sola, desprotegida y con una confusión en su mente, al no saber si la mejor opción será el aborto. Ante el abandono, la adolescente queda en la soledad absoluta, sin orientación, vulnerable y expuesta, muchas veces, al chantaje sexual. Muy bien, esta noche hablaremos acerca de todas esas situaciones que ustedes pudieron ver en la producción que acabamos de presentar. Y es sumamente importante su participación también a través de las redes sociales, donde ya se encuentran nuestras publicaciones disponibles. Así que ustedes pueden visitar nuestra página de Facebook, Hora 23, porque ahí tenemos los distintos cuadros donde ustedes podrán emitir sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas también. Vamos con el primer cuadro, por favor. Bueno, Bolivia es por amplio margen el país de toda Latinoamérica donde más embarazos adolescentes se producen. Es lo que nos indica este primer cuadro. Vamos a conocer el siguiente, en el cual usted también puede participar. Y además refiere que estadísticas señalan que las menores cada vez están más expuestas a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, violencia de género, violaciones, secuestros y otros delitos. Vamos con la siguiente publicación. El más reciente informe sobre el estado de la población mundial del Fondo de las Naciones Unidas para la Población señala que la tasa de natalidad en adolescentes en Bolivia es de 116 por cada 1000. Vamos al desarrollo de uno de los temas que anunciamos. Esa publicación que tiene un título más que sugestivo: Mamá, voy a ser mamá. Dimos algunos datos de contexto y permítanme leer 3 pequeños fragmentos de los testimonios que algunas jóvenes han ofrecido a los autores de esa publicación, a la autora de esa publicación, para ser más preciso. Un testimonio, por ejemplo, dice lo siguiente: no he ido al colegio, mi amiga me ha acompañado, me decía es rápido, no tengas miedo. Ella había abortado en 2 ocasiones y he abortado. Otro testimonio: me ha dicho muchas cosas y yo le he creído todo como sonsa. Yo me he escapado de él, con ese viejo de 54 años por días mejores. Segundo testimonio. Tercer testimonio, la frase textual de una joven de apenas 17 años de edad que dice: él prometió ayudarme económicamente. Nos vemos casi todos los días y tenemos relaciones sexuales. Muy bien, el tema que abordamos esta noche, como usted se habrá dado cuenta, es sumamente importante y es por ello que contamos con expertos que nos van a poder orientar acerca de esta situación que se vive en Bolivia, acerca de los embarazos en adolescentes, de aquellas jovencitas que eligen como pareja a hombres mucho mayores que ellas, matrimonios infantiles, uniones a temprana edad incluso. Bueno, es momento de presentarles a la licenciada Roxana Enríquez Mendoza. Ella es licenciada en Trabajo Social, además coordinadora de capacitación
capacitación en derechos humanos a mujeres de base en la zona del Tejar de la ciudad de La Paz. También es directora general de la Fundación Sembrando Futuro y la licenciada Enríquez integró la Comisión Interventora de Hogares, Centros e Institutos dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social del CDGES. También tiene un diplomado en Gestión Pública y Educación Superior y realizó estudios sobre inclusión social e investigación social. Licenciada, un amplio currículum, bienvenida. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Nosotros queremos dar a conocer a la población los resultados de este estudio. El embarazo adolescente, sin lugar a dudas, es un problema social. Los datos lo dicen, las estadísticas, los estudios que se realizaron por diferentes instituciones, que el embarazo adolescente va en aumento. Muy bien, y en unos minutos más conoceremos un poco más a profundidad acerca de esta publicación y de todos los temas que tenemos para abordar respecto a estos puntos. Vamos con el licenciado Joaquín Sarabia Calderón, sociólogo, responsable de proyectos de la Fundación Sembrando Futuro, además docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés y consultor de instituciones públicas y privadas. Y tiene una especialidad en seguridad ciudadana, comportamiento político y sociología del trabajo. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por la acogida. Buenas noches a los señores televidentes y estamos aquí para compartir este tema tan importante y preocupante para la sociedad. Muy bien, bienvenidos. Con esos antecedentes destacamos además que la licenciada Enríquez es autora de la publicación a la cual hacíamos referencia, que tiene ese título de Mamá, voy a ser mamá. Una publicación que ha contado con el apoyo, contamos con la presencia de uno de sus representantes de la Fundación Sembrando Futuro. Vamos ahora sí, licenciada, a algunos datos que tienen que ver ya con el contenido de la publicación y con los datos que en verdad son inquietantes en cuanto a los resultados que se han identificado. Hablemos primero de cuál ha sido el grupo de análisis de la investigación y en qué zona geográfica se ha realizado la misma. Bueno, el estudio se realizó en la zona del Tejar. Se realizó con adolescentes embarazadas de 15 a 19 años. Quiero decir también que el libro tiene un carácter exploratorio, porque no sabíamos lo que íbamos a encontrar en el transcurso de la investigación. Esta es una investigación basada en historias de vida, de 8 para ser exactos, 8 historias de vida, además que es un estudio de caso. No podemos generalizar a todas las adolescentes, no entran en este estudio todas las adolescentes del país, ¿no? Porque todas viven de diferente manera el embarazo. Este es un estudio de caso de estas 8 adolescentes. 8 adolescentes en la zona del Tejar, en la ciudad de La Paz. Aunque las conclusiones pueden ser una referencia para situaciones similares que se pueden presentar en otras zonas de la ciudad y en otras regiones del país. Así es. ¿Cuál ha sido el interés de la Fundación Sembrando Futuro para apoyar esta publicación y los resultados que ha presentado? La Fundación tiene como política identificar problemas sociales de carácter estratégico para su atención y consideramos que el embarazo adolescente es un tema y un problema crucial para la sociedad por las características que tiene y por el costo social que significa. Entre otros de nuestros temas para futuro inmediato, por ejemplo, está también la seguridad ciudadana y la alimentación. Entonces, estos 3 componentes hemos visto que son estratégicos para la institución y también para aportar a la sociedad. Muy bien, licenciada Enríquez, en todas las investigaciones que se han hecho para esta publicación, se ha hecho muchas investigaciones acerca de lo que es aquellos factores que pueden influir para el incremento de embarazos adolescentes. Ya lo veíamos justamente en uno de nuestros cuadros, que Bolivia es uno de los países de Latinoamérica que registra un índice sumamente alto respecto a embarazos en jovencitas. Las crisis familiares, por ejemplo, me parece que es uno de los puntos que más se están desarrollando en esta publicación. ¿Cómo ha podido determinar ustedes las situaciones de cómo identificar que existe crisis familiar y cuánto ha influido esto en estas 8 historias que nos comentaba? Bueno, justamente con los relatos de las adolescentes, este material lo pude concretar en un año, porque no es fácil que las adolescentes te abran su corazón, que te cuenten sus intimidades. Ha costado un año más o menos toda la información. Ellas nos han hecho dar cuenta de que la familia es de alguna manera, digamos, un condicionante para que se dé el embarazo.
les voy a contar de las historias para que se pueda entender mejor. Muy bien. Es de un adolescente de 19 años que contaba lo siguiente. Mi mamá viaja al desaguadero porque ella es comerciante. Nos deja a cargo, ella y su hermano menor, ¿no? Nos deja a cargo de mi papá. Pero como mi papá es alcohólico y bebe, nosotros no comíamos. Nosotros nos quedábamos solos. Eso relata ella, ¿no? Cuando llegaba su mamá, les regañaba a los hijos, ¿no? ¿Por qué no han cuidado a su papá? ¿Por qué han dejado que él tome? ¿Por qué le han dejado salir? Cuando esa no era su responsabilidad de ellos, ¿no? Más bien se supone que el papá es la persona adulta y responsable que tiene que cuidarlos, pero no los cuidaba. Entonces esta adolescente, ¿qué hacía? Para poder comer y para poder vestir, iba a la casa de sus tías, donde ellas les ofrecía un plato de comida para que se partan con su hermanito, a cambio de que lave la ropa, a cambio de que limpie la casa, a cambio de que les atienda. Esta adolescente menciona de que, ella dice en sus palabras, yo estaba como perrito, de casa en casa, donde mis tíos, porque nadie me aceptaba. Mi mamá se conformaba con viajar y dejarnos con mi papá, pero mi papá nunca nos daba ni de comer, ¿no? Es así que podemos ver, y cuando ellos estaban los fines de semana juntos, era peleas, ¿no? Entonces ella relata de que se conoce con un hombre mayor, policía, era de profesión policía, y ella dice, él me daba ropa, me daba cariño, me escuchaba, estaba conmigo todo el tiempo. Es así que ella empieza a tener dependencia, ¿no? Dependencia emocional al principio, porque en su casa no le atienden, los papás no cumplen su rol. Apenas los básicos, que son vivienda, comida y demás, ¿no? ¿Y esos gestos del policía a cambio de qué? De mantener relaciones sexuales. Al principio, obviamente les dan así nomás, ¿no? Ya, porque quieren apoyarles y demás, pero llegado el momento, ¿qué es lo que hacen? Ellos empiezan a chantajearles, ¿no? Yo te doy dinero, yo te compro cosas y tú no me quieres, porque tú no me das lo que yo quiero. Entonces las adolescentes tienden a abrirse, ¿no? a las peticiones del hombre. Muy bien, se ven muchos casos que jovencitas eligen como pareja a hombres ya adultos, hombres mayores, y veíamos justamente en algunos de los informes, Juan Pablo, me imagino que tú también lo viste, acerca de que ellas encuentran a veces un sustituto paterno, por ejemplo, ante la falta de amor o ante la falta de uno de los miembros de la familia, sea padre o sea madre. Además, se dejan guiar por sentimientos también de protección que sienten con estas personas, que comienzan a hablarles y, bueno, pues a prometerles muchas cosas a lo largo de su vida y para un futuro, ¿no? Una de ellas es protección, seguridad, estabilidad también respecto al tema de economía. Factores que deberían hallarse y encontrarse en la familia, pero al no tener esas referencias, me imagino que ha sido parte de la investigación, las buscan en otras personas y en otro ambiente. Así es justamente por ello que me parece que uno de los puntos principales en esta investigación y publicación que se ha realizado es poder orientar, concientizar y hacer un llamado de atención a que pueda existir comunicación, convivencia, afecto en la familia. Efectivamente. Dos componentes son los que estamos considerando para realizar nuestra intervención social, tomando en cuenta la familia primeramente. Los hallazgos de Roxana nos han dado las pistas adecuadas para primeramente identificar la familia y las características de la familia. Clima familiar, eso es muy importante, el clima familiar. ¿Qué aspectos trabajar dentro de la familia? Como usted decía, la nutrición afectiva, que es bien importante, constituye una especie de cinturón protector para las adolescentes, para frenar los riesgos sociales en los cuales en el futuro inmediato se pueden encontrar. Luego, más frecuencia y encuentros sociales dentro de la familia. Por otro lado, una comunicación asertiva. Por otro lado, el otro elemento que tiene que ver con el clima familiar es la dependencia emocional. Es importante para nosotros hacer una capacitación respecto a empoderamiento psicológico de las adolescentes, porque hay una relación asimétrica de poder entre el adolescente y el hombre adulto. El hombre adulto, por su estatus, atributos de estatus como económico, por ejemplo, o por el hecho de que tengan más dinero, mayor edad, inclusive tienen más posibilidades de influir sobre el adolescente. Entonces, para nosotros es importante trabajar este aspecto, como lo es también el hecho de trabajar con el autoestima.
de las adolescentes, ¿no? Buenos para elementos. tomar decisiones. Justamente sobre algunos de los temas tocados por el entrevistado, licenciada Enríquez, otros ejemplos que hayan sido tomados en cuenta por la publicación. Leía, por ejemplo, un dato, Paola, seguramente lo viste, de adolescentes que son embarazadas por estos hombres mayores y llegan al punto en el que estos hombres niegan la paternidad o incluso sugieren recurrir al aborto. ¿Qué caso específico se incluye como parte del relato de la publicación en este campo? Voy a continuar con el caso anterior porque es uno de los casos que, bueno, personalmente a mí me ha llegado. Cuando estuve haciendo la entrevista con esta adolescente, lloramos mucho porque realmente es bien dramático su caso. Ella, como les decía, ¿no? Con el policía ya había tenido relaciones sexuales, ya habían pasado a otro plano. Ella me relata de que cuando ella se ve embarazada, antes de eso, ¿no? Ella no quería embarazarse, ella no tenía planes de embarazar. Ella solo quería compañía, ella solo quería comprensión, ¿no? Y satisfacer sus necesidades económicas también. Ella nos dice que se embaraza, él le dijo, bueno, si te embarazas, vamos a vivir juntos, vamos a estar juntos, vamos a ser la familia. Llegado el momento, dice, no, es mío, ¿no? Ese bebé es mío. Exacto, poniendo en duda la paternidad. Y la obliga prácticamente a abortar. Las amigas también juegan un papel muy importante, porque las amigas dicen, no seas sonsa, tienes que abortar, ¿cómo te vas a arruinar la vida? Y ellas saben dónde van, ¿no? Porque dice, mi amiga ya ha abortado en varias ocasiones. Entonces ella sabía dónde ir, ¿no? Entonces ella pues le da al aborto. Al aborto, posterior a eso, el hombre adulto la deja, ¿no? Se asegura de que ella aborte y después la deja arguyendo de que es casado, de que tiene hijos, de que no quiere perder su familia. Muy bien. Esa es la historia. Así es. Bueno, vemos que existen muchas familias en las cuales existe esa crisis y adolescentes pueden buscar refugio, sea en un hombre mayor, sea en drogas, sea en alcohol, en cualquier otro vicio. Y hay otras que, bueno, no caen en ninguno de ellos, afrontan la situación. ¿Cuál es la línea que establece esa diferencia? ¿Tiene algo que ver tal vez la clase social, los recursos económicos, el estatus? Según las investigaciones que ustedes han hecho, tal vez la preparación académica, nivel de estudios, ¿cuáles son los factores que establecen esa diferencia? Bueno, el lugar, ¿no? Aquí las características de las familias, bueno, no voy a decir de todas del Tejar, pero de estas adolescentes en particular sí, la mayoría proviene de familias monoparentales, en donde la mamá es la única que protege la familia, la que trabaja, entonces ella no puede dedicarle tiempo a la adolescente, a sus hijos, ¿no? Y además son familias extendidas, porque no tienen 1 o 2 hijos, son 5, son 6. Entonces no puede darles la atención que merecen ellos, ¿no? Se dedican más, digamos, a trabajar, bueno, se entiende, sin embargo, creo que la falta de comunicación hace que se den también los embarazos, ¿no? Por otro lado, los datos, por ejemplo, del INE, dicen, hablan sobre mayor grado de instrucción, conocen, menos embarazo, ¿no? A mayor grado de instrucción existen menos embarazos. A mayor grado de pobreza existen más embarazos, ¿no? Cuando no es así, porque se limitan, estos estudios se limitan a destacar la parte clínica, el enfoque clínico, ¿no? Sobre el conocimiento y usos de métodos de anticoncepción, cuando los mismos datos también nos refieren de que los adolescentes conocen los métodos anticonceptivos. El INE, por ejemplo, nos da un dato que dice que el 97% de las adolescentes, mujeres, conocen métodos de anticoncepción y alguna vez los han usado. Y el 100% de los varones conocen los métodos de anticoncepción y también lo han usado. La gran interrogante y la que guía esta investigación es la siguiente pregunta. Si tienen tanto conocimiento, ¿por qué se embarazan? Y es ahí donde resalta con las historias de vida que la familia, como ya les expliqué, tiene mucho que ver en estos casos. Bueno, qué lamentable esta situación, licenciado Sarabia, ¿no? Que ustedes seguramente conocen muy bien con los trabajos que realiza la Fundación acerca de las consecuencias que genera, por ejemplo, estas situaciones en las jovencitas. Luego se ven limitadas en muchos sentidos en un futuro. Sí,
Justamente el enfoque social del trabajo tiene esta característica de identificar esos factores sociales o causas sociales que originan el embarazo. En realidad, cuando se habla del embarazo, se entiende que solamente tiene que ver con el conocimiento y uso de métodos de anticoncepción. Es mucho más que eso. Tiene que ver con factores sociales que determinan el embarazo, pero a su vez originan otros problemas sociales. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, que nosotros estamos viendo, es la asunción prematura de funciones de adulto para el adolescente. Por otro lado, tiene que ver con el costo social que esto implica para la sociedad y el Estado en su conjunto. Atención a las adolescentes, los subsidios para las adolescentes, pero lo que es peor, cuando las adolescentes se abocan especialmente a la crianza de sus hijos, lo que están haciendo es cancelar también su futuro y su proyecto de vida. Al suceder esto, lo que está ocasionando también es afectar la construcción, la formación de los recursos humanos, capital humano, que es tan importante para una sociedad. Por eso decimos entonces que el embarazo es un problema social que no es solamente atingente a la adolescente, sino a la sociedad en su conjunto. Una de las conclusiones de la investigación apunta a señalar que es urgente la definición y, más que eso, la aplicación de políticas orientadas al fortalecimiento de las familias en situación de pobreza. ¿Qué significa esta recomendación y esta acción en términos concretos? Bueno, esta política implica tomar en cuenta una política macro en seriedad y que tiene que ver con la generación de empleos productivos. En la mayor parte de los casos, las adolescentes se incorporan prematuramente al sector informal, concretamente comercio y servicios, justamente ante la falta de empleos formales. Entonces, al hacer esto, la generación de recursos son escasos. Por lo tanto, es necesario encontrar trabajo que redite mayor ingreso económico. La pobreza es uno de los factores importantes para que afecte el desarrollo no solamente del adolescente, sino de su propio hijo. Por eso es estratégico esta decisión que más incumbe a los gobiernos en este caso. Por otro lado, el problema grave también de todo esto es la reiteración de las condiciones de pobreza cuando las adolescentes, al no tener la capacidad económica para la crianza de los hijos, no están haciendo otra cosa que reiterar lo que han recibido como condiciones de vida de sus propios padres. Entonces aquí un círculo vicioso. Los padres no pueden atender a sus hijas adolescentes, pero también las adolescentes no pueden atender a sus hijos, a sus propios hijos. Y estamos en el círculo vicioso de la pobreza. Un entorno entonces, el de la familia, que es el círculo más inmediato que deberíamos preservar y cultivar para evitar que se presenten este tipo de problemas, pero que incluso no es suficiente porque hay límites que van más allá de la familia y que es necesario trabajar. Mencionaba el experto algunos de ellos. Vamos ahora con Paola. Tenemos algunos comentarios en las redes sociales sobre el tema que estamos tratando. Adelante, Paola, por favor. Bueno, gracias Juan Pablo. Sin duda el tema que estamos abordando en esta noche genera muchas opiniones, las cuales se ven reflejadas en nuestras redes sociales a través de nuestra página de Facebook Hora 23. Nos escribe Pequeña Pérez y nos dice: ser madre joven es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Crecimos juntas, aprendimos a vivir, disfrutamos de la vida y fue lo mejor. Solo depende de una misma para salir adelante. Gracias por tu comentario. Tu chamaquito Neonel nos escribe y nos dice: primero tenemos que darles un consejo a nuestros hijos e hijas y también tenemos que darle cariño. También nos escribe Gabriela Sola. Ella nos dice: eso pasa por falta de comunicación y por la sociedad. Si un adolescente va y compra un preservativo en la farmacia, es señalado por la sociedad. Y los jóvenes prefieren evitar el ser apuntados y viven su vida sexual sin protección. Paz Walter, gracias por tu comentario. Él nos dice en esta noche que es una buena temática la que estamos abordando y verídica en la realidad global en Bolivia. Así es, Paz Walter, muchísimas gracias. Talía Márquez también nos escribe y nos dice: esto pasa por falta de cariño. Pamela López: esto se debe a la falta de cariño y falta de orientación. Esther Verónica también nos envió su comentario y nos dice: es por falta de sinceridad de la pareja. Y para finalizar esta ronda de comentarios nos escribe Gabriela de Los Ángeles Cuenca Solís y nos dice: eso también se debe a la falta de comunicación. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. Sigan participando a través de nuestras redes sociales y continuamos la entrevista, Juan Pablo.
Algunos comentarios que apuntaban al tema de reflexión, la importancia de la familia como centro de formación de valores. Y a propósito de valores, licenciada Enríquez, ¿cuán importante es que una adolescente tenga valores como la autoestima, la dignidad y la capacidad de decidir para enfrentar problemas, situaciones de presión, chantajes y asedios de personas que buscan en ellas nada más que un placer sexual? Bueno, creo que lo más importante es la toma de decisión y la autoestima, ¿no? La toma de decisión sobre todo porque cuando ella interactúa no solamente con la pareja, sino también con su grupo de pares, es donde se da el embarazo, porque las amiguitas tampoco tienen conocimiento, ¿no? La adolescente no sabe, no tiene conocimiento claro sobre el cuidarse, sobre el tener un hijo y demás. Y las amigas peor, ¿no? Ellas interactúan entre ellas y normalmente entre amiguitas van a tomar bebidas alcohólicas, van a fiestas, se retan entre ellas, ¿no? ¿Quién va a estar con el chico? ¿Quién tiene más besos? Y demás. Entonces entran en ese juego. Y las adolescentes, yo creo que si tuviesen más comunicación con los papás, más valores, yo creo que no pueden acceder a eso, ¿no? Porque hay muchos juegos entre ellas. A ver, esta semana nos vamos a besar con 20. ¿No? Entonces, y así empieza todo, la música, la vestimenta, hay tantas cosas que de alguna manera influyen para que ellas tengan relaciones sexuales. Porque esos besos no acaban simplemente en eso. Exactamente. Hemos mencionado el factor de la familia, usted acaba de mencionar la influencia de las amigas. ¿Qué rol juega la escuela o el colegio, por ejemplo, en la formación de esos valores? ¿Estamos contribuyendo a través de la educación a fortalecer esos valores? ¿Estamos haciendo poco o se está haciendo nada en los colegios? Puede ser que, bueno, se puede hacer más. Se puede hacer más. Desde mi punto de vista, creo que en los colegios deberían aportar, pero con profesionales, ¿no? Que, no sé, tal vez incluir una materia más, pero que sea dada por algún profesional, un psicólogo, tal vez un trabajador social, para que interactúe estos temas con la adolescente, no como materia, ¿no? Libros, teoría, no, sino dinámicas, haciéndoles entender de una manera bonita, se podría decir, a las adolescentes que no es tiempo todavía de tener relaciones sexuales, que no es tiempo para ser mamá, que todo tiene su tiempo y sobre todo trabajar en proyecciones de vida, ¿no? Para más adelante, qué quieren ser, dónde quieren llegar, qué tipo de padres inclusive quieren ser, hasta inclusive enseñarles desde ya a ser padre, porque tienen que tener responsabilidad con la familia, ¿no? Entonces creo que las unidades educativas pueden hacer más, porque es el lugar donde más tiempo pasan las adolescentes. Porque estamos hablando, lo recordamos, Paola, de adolescentes de apenas entre 15 y 19 años de edad. Así es, Juan Pablo, y bueno, esto genera también toda una cadena, todo un círculo vicioso, porque un adolescente cuando tiene a esa edad un hijo, licenciado Sarabia, en muchas ocasiones al principio trata de afrontar la situación, pero luego al ver que no puede, que no cuenta con apoyo de la familia, ni de la pareja, ni del entorno, esto puede desencadenar también tantos casos que vemos de niños abandonados en basurales, en baños, o niños que desde temprana edad tienen que trabajar en las calles. Justamente ayer hablábamos de ese tema, los niños que tienen que trabajar en las calles para poder ayudar a la familia con los recursos económicos, para mantener a los hermanitos, para ayudar a la mamá. En estos casos de todas estas mujeres, de estas adolescentes que han sido víctimas de esta situación, ¿se trabaja también en la fundación de alguna forma para poder ayudarlas? ¿Existe alguna manera de trabajar con ellas? La fundación es nuevita, tiene 1 año y algo más, pero estamos viendo la posibilidad de justamente hacer alianzas con otras instituciones para atender este tipo de situaciones. Vamos a hacer en poco tiempo un festival justamente para hacer recaudación de fondos destinado a la formación técnica de las adolescentes, con la posibilidad de que puedan proveerse de recursos económicos. Pero el problema va más allá, porque es mucho más grave, como usted decía. Dentro de la PEA boliviana, población económicamente activa, prácticamente el 10% de niños y adolescentes trabajan, debido a que sus familias tampoco les han podido proveer de los bienes de subsistencia necesarios. El riesgo es que, así como han estado sus madres adolescentes en situación de vulnerabilidad, es posible que estos niños y estas niñas también repitan la misma situación. Eso es lo más grave de todo.
como decía hace rato, y ese es el costo social. Invertir en este tipo de población, no lo digo que no hay que hacerlo, pero a causa de una falta de prevención social es que estamos en esta situación. Licenciada Enríquez, ya para cerrar el tema, estamos en puertas de concluir la entrevista. Una reflexión lo más breve posible. ¿Qué mensaje daría usted a esas jóvenes y a sus familias para que eviten llegar al punto de lanzar esa frase, mamá, voy a ser mamá? Bueno, creo que es muy importante la reflexión, sobre todo la reflexión, que se saquen tiempo. Yo sé que a veces no alcanza el tiempo porque tienen tantas actividades, sin embargo creo que deben fortalecer los lazos afectivos, madre, hijos también en varones, ¿no? Con varones, para que aprendan a respetar a las mujeres, para que aprendan a ser hombres responsables, las mujeres también, que se respeten, fortalecer su autoestima. Las mamás pueden hacerlo. Aquí la familia es la que de alguna manera, digamos, condiciona para que se dé el problema, pero también la familia es la que puede prevenir estos problemas, ¿no? Entonces reflexionar sobre todo. Muy bien. Tema. Su mensaje en pocas palabras. Igualmente, algo que parece ser muy simple, muy recurrente, comunicación. Comunicación, emoción y amor. Simplemente eso para reencauzar nuevamente la familia. Paola, en síntesis, qué importante es la familia en la construcción de valores como referencias de un mundo no solamente para los jóvenes, sino para los adolescentes y los niños. Definitivamente, Juan Pablo, y de verdad esperamos con esa entrevista poder orientado a todas esas familias que nos siguen noche a noche, hablar acerca de ese tema de la crisis familiar que afecta a muchos núcleos familiares, y bueno, que todos estos factores que nombraron nuestros invitados puedan tomarse muy en cuenta en todas las familias y así evitar más situaciones como estas, ¿no? De embarazos en adolescentes. Definitivamente, si hay un núcleo o una célula vital en la sociedad, es el de la familia. Queramos a nuestros hijos, orientémoslos. Démosles la confianza para saber decidir, para saber cuándo decidir y cuándo decir sí y cuándo decir no, para que tengan la dignidad suficiente de afrontar tantas situaciones complejas en el mundo presente que año a año, tiempo a tiempo, se vuelve definitivamente más difícil de entender y de aceptar. Gracias a los invitados por su presencia, por las orientaciones que estoy seguro han sido valiosas para las familias y desde luego para las jóvenes y los jóvenes involucrados en la problemática que hemos tratado. Una pausa, tiempo de hacer un paréntesis y luego tendremos más de Hora 23. Hay niños que lloran, mujeres que se quedan solas, hombres que se quedan sin esposa, hogares completamente destruidos. Bueno, y no estoy hablando yo de que esto ocurre porque o se separan las parejas por diferentes factores que hacen a las estadísticas que tenemos en nuestro país, sino son separados por la tremenda injusticia que reina en la estructura judicial de Bolivia, tan cruel, tan despiadada, porque claro, la justicia boliviana, o gran parte de la justicia boliviana, porque hay buenos administradores de justicia también, hay que admitirlo, pero buena parte de esos administradores de justicia lucran con ese derecho fundamental del ser humano, el derecho a la justicia, el derecho a recibir un trato sin discriminación, equilibrado, justo en la justicia. El que no tiene plata, lastimosamente la pasa muy mal cuando está en los estrados judiciales. Hay inocentes en las cárceles, hay delincuentes en las calles que son detenidos, arrestados por la policía, son llevados a los estrados judiciales y a las pocas horas o días o semanas están nuevamente matando, violando, robando. ¿Por qué? Porque tuvieron la capacidad de pagar por esa justicia que en nuestro país es casi un producto que se comercializa de la manera más discrecional posible. Bolivia, por ello, está entre los 10 países con la justicia más corrupta, más ineficiente, más inoperante del mundo. Por eso vamos a hablar hoy de lo mal que está nuestra justicia y lo que se está haciendo por ella. Bueno, y a propósito, respecto de lo que se está haciendo por ella, hay quienes creen que la elección de las nuevas autoridades judiciales podría ser un paso interesante para resolver parte del problema.
está entre los 10 países de América en los que menos se confía en la justicia. Ocupa el 5º lugar, según la última edición del Barómetro de las Américas. Las autoridades nacionales reconocen este resultado y apuntan a cambiar la justicia. Bueno, yo creo que los cambios en la justicia es un trabajo que difícilmente se pueda concretar solamente con la participación de un sector o con la participación de uno de los órganos. Yo creo que es una tarea de todos. Todos tenemos la obligación, el desafío de mejorar la justicia en nuestro país. En lo que toca a la Asamblea, nosotros hemos hecho todo el proceso de preselección con el espíritu de que las mejores y los mejores postulantes puedan llegar a esa instancia y desde allí impartir justicia. El presidente del Senado, como otros parlamentarios, apuntan a que la transformación de la justicia parte de la misma formación y educación de las universidades. Cambiar la perspectiva del futuro profesional en derecho debería ser un deber. Lo que se puede hacer, aparte de esta norma, es el sistema universitario, ¿no? Porque de gana sirve que tengamos nosotros buenas leyes, que tengamos buenos códigos, si no cambiamos, al margen de todo lo que le dije, el tema de la formación del abogado. Lo que pasa es que el sistema universitario lamentablemente no ha acompañado las reformas que ha vivido estructuralmente el país y tampoco ha acompañado las reformas y las intenciones que tenemos como Estado. Paraguay es el país de América con menos confianza ciudadana en el sistema judicial. El segundo peor ubicado es Perú, seguido de Ecuador. El país de América en el que más se confía en el sistema judicial es Canadá, seguido de Uruguay, Costa Rica y Estados Unidos. Bueno, a ver, hace algunos días se ha dado a conocer un ranking de la justicia que anualmente es trabajado por el Proyecto Mundial de Justicia, así se llama en inglés, The World Justice Project, con resultados que para nuestro país son definitivamente tristes. Entre 113 países, el puesto 104. Bueno, los que están más atrás en la cola son los que peor están, o sea, nosotros estamos re mal. Y en el área latinoamericana, solamente Venezuela está peor que nosotros en cuanto a su justicia. Son varias variables que vamos a analizar esta noche. No es solamente que los fiscales, que los jueces. No, hay varias variables que se toman en cuenta para sacar este resultado. Estamos plenamente conscientes de lo mal que está nuestra justicia y hoy vamos a tratar de hacer un diagnóstico precisamente sobre ella y cómo podría irnos algo mejor. Bueno, para hablar de este tema tenemos a dos especialistas en la materia de la justicia y claro, abogados ellos como tienen que ser para tocar este tema. Es el doctor Israel Centellas Vargas, presidente del Colegio de Abogados, que está con nosotros esta noche. Doctor, qué gusto, bienvenido. Gracias por la invitación, pues acá prestos a poder atender lo que quieras, ¿no? Perfecto, muchas gracias por estar acá. Bueno, y tenemos también al doctor Ramiro Llanos, es director del régimen penitenciario, es también abogado. El doctor, qué gusto tenerlo acá. Bienvenido. Un gusto, saludo a toda la población y a ver, que traten de entendernos y ver cómo está el tema de justicia, que tú lo has descrito así, pero no es de hoy, es de siempre. Sin duda, ¿no? Tenemos una larga data con estos males dentro de nuestra justicia y lo vemos a diario en los noticieros que presentamos acá en Bolivisión. Mucha gente sufrida, dolida, que perdió todo, su casa, su terrenito, sus propiedades, ¿no es cierto?, para tratar de hacer justicia y encima pierde y lo rematan. ¿Ah? Pero bueno, comencemos a ver, este resultado usted, doctor Israel Centellas, como presidente del Colegio de Abogados, seguramente ya lo ha analizado. Quiero que comencemos por unas primeras impresiones. Luego vamos a ir desmenuzándolo poquito a poquito, ¿no es cierto? Estar en el puesto 104 entre 113 países, entre los 10 primeros países con la peor justicia del mundo. Vaya que dice muy mal de nosotros. Sí, en realidad nosotros hemos hecho el análisis de esta encuesta, que es una encuesta dirigida a abogados de las 3 ciudades más importantes de cada uno de los países, ¿no? Y es la percepción que tienen los abogados de su propia justicia. Y los parámetros son parámetros adecuados, o sea, parámetros en los cuales nosotros realmente vemos que estamos mal, o sea, la corrupción, orden y seguridad, la cuestión de transparencia, son realmente los ejes en los que estamos mal y cada día vemos que en estos ejes debemos ir mejorando. Como dice el doctor Llanos, no es un problema de hoy, es un problema desde hace años, digamos, no es un problema. Hay algunos que quieren
minimizar, digamos, esto. Nosotros no tenemos la culpa, no estamos viendo culpables, sino queremos soluciones. Y las soluciones se van a dar a partir de que exista una política pública del gobierno y empiece a encaminar esta parte de la justicia. Estamos a poco de las elecciones judiciales, vamos a querer cambiar con ellos. No creo, no va a haber un cambio trascendental. No hay una política pública definida para poder hacer, y no hay una política pública que acompañe recursos económicos de parte del Estado para poder cambiar esta justicia. El 2016 hemos tenido una encuesta y una percepción de que éramos el subcampeón en corrupción. Y esto es un reflejo nada más de dentro de la administración de justicia que estamos mal. No, y lo sabemos, eso es lo peor, lo sabemos y no hacemos nada por cambiar. A ver, doctor Ramiro Llanos, entre los 10 países con la peor justicia en el mundo, ¿qué le dice esto? Bueno, yo te decía desde hace tiempo, pues eres comunicador, has debido ver la película La Cruel Martina. Una joven que es violada, la madre, también la hija, y por un abogado en aquel tiempo que fungía de prefecto en un pueblo. Y esta señora, como alternativa última, le da de comer al bebé, producto de la violación. Es una película muy dramática, les aconsejo que vean. Y es del siglo pasado, es decir, 1920 más o menos la trama. Y después a esta señora la fusilan. ¿No? Esa es una película que muestra el tema de justicia de ese tiempo. Por decir, 1970 tenemos el fusilamiento del señor Suxo. También fue una cosa relevante porque no había posibilidades de procesar a las personas y se utilizaban medidas inquisitivas en aquel tiempo. Antes había que eliminar las personas, es decir, no había ningún tipo de derechos y la justicia también estaba en crisis. Hay un dicho muy famoso que no quiero repetirlo en el sentido de los amigos, etc. Y en este último tiempo que ha cambiado el Estado plurinacional, lamentablemente no se le ha dado institucionalidad a muchas de las instancias. Se han encontrado abogados que no tienen el título y están ejerciendo en cargos públicos. Hay fiscales, hay miembros del colegio del Ministerio de Justicia que estaban fungiendo como abogados, pero no eran ni abogados. No, que ahora están en la cárcel. Bueno, por lo menos algo los que se ha descubierto. Los que se ha descubierto. Hemos tenido un tiempo en el colegio de abogados, en la carrera de Derecho, en el que se han anulado, creo, 23 títulos, porque habían coimeado, habían pagado para que les den notas. Hay un director a quien le han quitado el título también. Es decir, la formación, el nivel de ética. Eso es ya lo que no estamos formando. Y no formamos porque supuestamente son reglas de urbanidad que ya no debemos enseñarlas. Por ejemplo, el saludar, el ceder el asiento, el respetar a los padres. Son cosas que están inherentes, digamos, a la persona. Pero eso estamos perdiendo. Y entonces, al perder estos valores, y pierden los que están arriba, y los de abajo los van a perder más. Esta es nuestra crisis. Bueno, y es un tema también de moralidad, ¿no? De trabajar en eso, que es tan profundo de este chico. Yo veo una sociedad en la cual algunos piensan en ser policías porque bueno, o sea, no por el sueldo, no, sino por los otros pluses que esto, entre comillas, les puede representar. O pensar ser abogados. Bueno, ustedes obviamente son de los buenos, pero habrá también de los malos. No, porque algún pavito voy a encontrar, ¿no? Y muchos pavitos los hay. Seguramente muchos de los ciudadanos que nos están viendo han tenido alguna mala experiencia dentro de los estrados judiciales. Es aquí también un poquito del cambio que tenemos que hacer. Este ranking ha analizado estos factores: regulaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, qué tan abierto es un gobierno, derechos fundamentales, orden y seguridad, imposiciones regulatorias, justicia civil es donde peor nos ha ido, ¿no es cierto? Y justicia criminal. De todos estos factores, doctor Israel Centellas, ¿cuál cree usted en el que estamos pero peor, o cuál influye mucho más en los resultados que ahora estamos analizando? Si bien en la encuesta como tal establece la justicia civil, ¿no?, que tiene que ver con la administración de justicia a partir de los jueces como tal, yo creo que eso incide y se refleja en la corrupción que hay dentro de los transjudiciales. Muchas veces se da el caso de que la persona que no tiene recursos económicos, sobre todo en los procesos penales, ¿no?, con mayor impacto, no puede acudir realmente a que tenga justicia, o no tiene la posibilidad de tener justicia, porque hay que pagar al policía, hay que pagar para actos netamente administrativos que no son legales. No, y porque además puede estar avanzando en su proceso, tener todas las pruebas, andar todo bien, estar convencido de que está con toda la verdad, pero
le meten un proceso en contra inventado, pero con alguna artimaña, algún abogadillo pícaro por ahí, y claro, si no tenía plata para poder pagar el juicio que estaba llevando para reclamar su derecho, ¿de dónde va a conseguir plata, no es cierto, para defenderse de una falsa acusación que le han hecho? Porque es una de las artimañas más comunes que hay. Claro, y además, digamos, podemos decir, tiene defensa pública, digamos, pero defensa pública no abarca a todos, o no hace, como tiene tantas personas, tampoco hacen una buena defensa. O sea, el que abarca mucho aprieta poco, y es la realidad. Entonces se van dando estos elementos, y uno a veces va a la FELCE y le dicen, no tengo para imprimir, digamos. Entonces uno tiene que dar para imprimir, o sea, te están pidiendo, entre comillas, que le puedas dar un determinado monto de dinero. Entonces uno tiene que empezar con eso, y creo que la corrupción, unido a lo que es la administración de justicia y a lo que es orden y seguridad, esos son los elementos que hacen de que no tengamos una buena administración de justicia. Pero tenemos que ir por eso a buscar las soluciones. Yo creo en un plan progresivo de acá de 5 a 10 años para cambiar en realidad lo que es la justicia. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, aplicando lo que es la informática jurídica, o sea, que no haya esa relación entre hombre y hombre, sino que haya una relación directamente entre el hombre y la máquina. En un momentito, yo les propongo, en un momento ya vamos al planteamiento de las soluciones. Sigamos ahora con el diagnóstico, con interpretación de estos resultados. A ver, doctor Ramiro Llanos. Yo voy para ser didáctico con la población. El otro día he encontrado un fiscal con $10,000 en Santa Cruz. Sí, señor. Mes antes han encontrado un policía que estaba cambiando las pruebas, y el señor que iba a ir por asesinato resulta que iba a ir por homicidio, porque estaba transando con $30,000, está en los medios. Ustedes lo han pasado, desde que se inicia. El policía corrupto, el fiscal corrupto. O sea, el policía investigador corrupto. Asesinato por si 30 años. Te ocultan la prueba. Has pagado ahí unos dineros, la corrupción. Te han ocultado el puñal, el instrumento del delito. Lo perdieron. Entonces no hay el instrumento del delito, no hay cómo probar. Está el muerto, está la persona con manchas de sangre. Muy bien, no va a ir como asesinato, 30 años, va a ir como homicidio. Pasa al fiscal, se le paga también sus centavos, sus washingtones. Y entonces de homicidio va a calificar a homicidio culposo. Y cuando va al juez le va a dar medidas alternativas, no va a entrar a la cárcel. Esa es la corrupción. El que tiene dinero puede limpiar todo eso. Y eso está sucediendo en Bolivia. Esas son las cosas grandes. La gente que tiene dinero no entra a la cárcel. Y los pobres, por supuesto, están en la cárcel. Los pobres no tienen recursos. O sea, hay inocentes. Hay Usted gente, ha sido director del régimen penitenciario. Hay inocentes. Yo te comento de un señor que ha estado 5 años en cárcel. Y era carpintero, se dedicaba a esta actividad. Perdió el ojo en un accidente en la carpintería en San Pedro. Y a los 5 años lo absuelven de detenido preventivo. ¿Qué hace ese señor 5 años después de estar en la cárcel y haber perdido su vida, haber perdido un ojo? No tiene ni capacidad para iniciarle un proceso al Estado para reponer los daños que le han causado. Y llama esa caja de reparaciones que hubo en algún Sí, se anuló un poco esto, ¿no? ¿Y qué ha hecho este señor? Aliviado de no estar en la cárcel y hace su vida ya normal, pero ha perdido mucho. Y así hay mucha gente en la cárcel que ya están pasando su máximo penal, decimos. Si alguien va a estar 5 años, ya están 4 años en cárcel con detención preventiva. Deben salir todos los presos. Las respuestas están ahí. Medidas alternativas, manillas electrónicas, utilización de tecnología, disciplina, vigilar a los abogados. Si no puedes controlar a tu hijo, se te escapa de la casa. Para eso estamos atendiendo a los padres con el celular. Tenemos que ponerles unos marbetes con grabadora en todas las oficinas. Por supuesto se van a desgarrar las vestiduras jueces y fiscales, pero eso hay que hacer. Si no pueden, si la corrupción nos ha llegado a este nivel, hay que hacer los controles por todo lado. ¿Y dónde están las respuestas? La ley de control social. Ahí están las respuestas. Y lo otro, cultura. Debemos dejar de ir a los juzgados. Pierde dinero, pierde salud, pierde sus bienes, pierde su vida en los juzgados. Los abogados son como Freddy Krueger, lleno de cicatrices por las lágrimas de las personas. Bien. Son como Jay Mason, nunca mueren. Y te puedo dar algunos otros monstruos más relacionados. Enseguida me va a dar esos monstruos. A ver, hay una realidad, ¿no? Y está en la percepción del ciudadano. En su momento lo dijo el mismo presidente Evo Morales, el vicepresidente. Bueno, cualquier persona que de una u otra manera ha tenido una experiencia en los juzgados, que si bien se entiende la lógica de que uno tiene que pagar al abogado, pagar por los papeles, pagar porque se haga justicia, en nuestro país pareciera que todo apunta a que la justicia se compra.
Sí, bueno, primero aclarando, o sea, no son todos, o sea, no son todos los fiscales. Yo tengo familiares abogados también, y son retipos, se los puedo asegurar. Pero bueno, o sea, y como ustedes, y como muchísima gente, por eso están invitados acá para evaluar esta realidad. Los hay buenos y hay de los malos. Pero aquí estamos hablando de los malos. Y al que le calce el guante, que se lo chante allá donde nos esté viendo en este país. Ahora, de la percepción que tienen, sí, o sea, el problema es que es una cuestión cultural, sí, porque uno ve tantos expedientes en el juzgado que es uno más, digamos, pero no se da de cuenta que es uno de los casos más importantes para una persona. Entonces ahí está la percepción. Entonces el pedirle para una notificación es algo normal, lo ven como algo normal. Es como ahora darle un dinero a un varita, es como algo normal. Antes de sacar el brevet están sacando los 10 bolivianos o los 20 bolivianos. O sea, y es algo cultural. Tenemos que trabajar en las escuelas, después en las universidades, inculcándoles principios y valores. Yo sé que en algún momento Piaget nos decía, la casa se encarga del ser y ustedes se tienen que encargar del saber, o sea, dándole lugar a la universidad de solamente el saber. No, ahora la educación es holística, es transversal, es basada en principios y valores, ha ido a reflexionar un poco más en unas competencias. Entonces nosotros desde la universidad, los que tenemos la posibilidad de ser docentes, tenemos que inculcar valores a esas personas para que ya no vayan a dejar unos 10 bolivianos, para que ya no reciban los 10 bolivianos, porque también uno arriesga, por 10 bolivianos puede hasta entrar a la cárcel, y que hay muchos casos de funcionarios judiciales que han entrado a la cárcel por 50 bolivianos. Entonces, si esa cultura se empieza a incentivar, y incentivar a la gente que no tiene que pagar nada, la justicia es gratuita, la justicia no tiene que cobrarle a la persona. Y ahí es donde ellos mismos van a evitar. En esto también parte obviamente del abogado, ¿verdad, doctor? Porque una persona humilde, un campesino, una persona que no tiene recursos y quiere defender un derecho, le están quitando su terrenito, una persona que tiene plata y se ha metido ahí. Doctorcito, buenas noches, quiero que me ayude, por favor. No hay problema, pues si ha tenido la mala suerte y le toca a uno, ya dame 3.000 bolivianos, yo voy a comenzar a hacer y luego vemos, yo te voy a pedir algo más, cuando avance la cosa te cuento. A ver, el abogado, en vez de orientarle a ese cliente que con toda su humildad y su ignorancia está yendo a visitarle para que le ayude y casi lo santifica, ¿no? Doctorcito, usted me va a salvar, pues comienza en una carrera en la que precisamente va a dirigir a esa persona, a un mal abogado, a ser víctima del uno y del otro, a estar en parte de una red de corrupción que lo va a dejar sin nada. O sea, ¿cómo le está yendo al Colegio de Abogados en ese control de los malos abogados? Porque entiendo que hay muchas denuncias que han llegado contra malos abogados. Por día nos llegan como 5 denuncias contra abogados, porque nos las están entregando también las denuncias del Ministerio de Justicia, no solamente los colegiados, sino también las personas que pertenecen directamente al Ministerio de Justicia. ¿Y de qué los acusan estos abogados? Generalmente cobros excesivos, hay muchos acuerdos que no cumplen, o trabajos que no han realizado, o que en algunos casos ha habido un aprovechamiento de dinero. O sea, generalmente tiende por la parte económica. Nosotros estamos a la espera, digamos, de esas denuncias, porque queremos de alguna forma transparentizar la labor del abogado y que la gente tenga un lugar donde pueda ir a quejarse. Ahora, ¿no? doctor, van las denuncias al Colegio de Abogados, ustedes coordinan con el Ministerio de Justicia, pero ¿hasta dónde puede llegar una denuncia sobre un mal abogado que ha cobrado hartísima plata y finalmente se comprueba que obró mal, de muy mala fe? ¿Hasta dónde puede llegar el Colegio de Abogados y el Ministerio con ese mal abogado? Hemos suspendido, la suspensión de 2 años, sí. Por un tiempo determinado. ¿No podrían ser medidas más duras, más radicales, si vemos que no está funcionando esto para que finalmente los abogados trabajen como tiene que ser? Sí, el problema es que a veces sí son denuncias reales, algunas son denuncias llevadas. Estamos hablando de una denuncia real. Claro, pero el máximo que tenemos máximo es 2 años de suspensión. Y luego vuelve, ¿no? Ese es el problema. Sí. Deberían sancionarlos, pero con más firmeza, ¿no cree usted? Bueno, yo estoy del otro lado. Claro. Yo le pregunto a usted. Se tiene el proyecto del sistema penal, pero bueno, eso también atenta al derecho al trabajo. Generalmente lo que tiende, digamos, a tener una sanción es poder rehabilitar a esa persona, a que reconduzca su vida, digamos. Ha cometido un error y bueno, tendría que tal vez reparar ese error y poder tener la oportunidad de que vuelva a trabajar, ¿no? Entonces esa es una postura que tenemos nosotros. Doctor Llanos, usted ha conocido de muchas experiencias de mucha injusticia.
Usted ha hablado con los presos, ha conversado con ellos, gente que ha sufrido mucho, que está en una cárcel porque no tenía plata. Y también ahora está del otro lado como abogado, tratando de administrar o hacer justicia. Es difícil. Estoy intentando que la gente huya del abogado, huya del juez, escape del fiscal, se espante del policía. ¿Y es eso posible? Esa es mi lucha. Y la gente tiene que entender, porque estamos viendo una especie de anomia. Una señorita escapa de los malandrines, entra la policía a un centro policial y la violan. ¿Qué te parece eso? En 3 oportunidades. Tú ves ahí un prostíbulo, no ves una oficina de abogado, en la parte de atrás funciona un prostíbulo. Entonces ya no son valores únicamente. Ahora hay que trabajar en virtudes, es decir, hacer práctica de los valores. Y ahí se conoce a los abogados. Y ahí se conoce a la gente de bien, a los buenos, que como tú haces referencia. Y entonces aquellos que escapan, no solamente de hablar y decir, esto es lo bueno, lo adecuado, hay que ir a las virtudes. ¿Cómo? Cambiar hábitos. Es decir, si tú puedes llegar, y el sistema penal ahora está incluyendo una solución, un cambio de paradigma muy importante, justicia restaurativa. Justicia restaurativa ya no resuelve el juez, el fiscal y el abogado. Este triángulo, este trío que han manejado todo el tiempo la instancia de justicia, ahora dicen, no, ya no, señores, ustedes a un adicto. Ahora resuelve el ofensor, la víctima y la sociedad, a través de nuevas metodologías. Eso hay que practicar. Y eso es abandonar este esquema que hemos tenido de que el juez, el fiscal y el abogado son los que resuelven, porque las partes que están en el proceso ni saben los artículos que se mencionan cuando están en proceso. Son unos ignorantes, digamos, en el tema jurídico. ¿Y qué dice? ¿Por qué es esto, doctor? No, así tiene que ser. No saben nada. Por eso ahora la nueva línea del sistema penal es justicia restaurativa. Por supuesto, no va a ser en todos los casos, en casos menores. Y eso hay que ir, un día tenemos que conversar de esto. Y lo están aplicando, lo están aprobando nuestros amigos asambleístas, sin conocer incluso lo que es justicia restaurativa. Restauración es reponer el daño, incluso más allá del daño que has hecho. Por decir, si tú has quebrado este vaso, pues vas a reponer, no solamente el haber quebrado el vaso, porque esto puede ser un recuerdo familiar. Claro. Tú tienes que entrar en el tema psicológico, en el tema de la satisfacción de la víctima. Entonces, en esto hay que trabajar. Y entonces ahí los operadores de justicia están dejando el plano de protagonismo, porque en la historia y estudiando para la gente que no conoce, los abogados se creen dioses, los jueces se creen dioses, porque a un principio así sucedía. Los reyes eran los que administraban justicia, y a los reyes, ¿quién les ha dado esta atribución? Dios. Y eso ha ido corriendo hasta este tiempo. No son dioses. Los que tienen que resolver los problemas es la comunidad, es reuniones especiales entre víctimas y ofensores, y en algún momento recuperar la paz y huir de las instancias judiciales. Eso queda a la ciudadanía, tratar de resolver sus problemas en la comunidad. Y por supuesto, las cosas muy graves tendremos que recurrir en algunos casos a nuestras instancias judiciales. Esa es la solución. Se está trabajando, se está ya considerando un proyecto que ya fue aprobado en diputados y ahora está en senadores, ¿no es cierto? El proyecto de el Código de Procedimiento Penal. El sistema penal. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Colegio de Abogados? ¿Lo han analizado? ¿Está completo? ¿Está todo lo que debería estar? ¿Está faltando algo? Sí, el problema es que estamos volviendo a lo que hemos vivido en 1999. Cuando se ha implementado este Código de Procedimiento Penal, donde nos han dicho va a cambiar, se va a digitalizar, se van a olvidar del expediente, ahora va a haber expediente electrónico. No ha habido cambios. O sea, estamos en 2017 y no hubo cambios. Nos están volviendo a dar la misma retórica de que esto va a cambiar. Pero si esto no viene acompañado de una política pública de recursos económicos, no va a cambiar. No, vamos a querer hacer justicia restaurativa si no tenemos los elementos, no tenemos un lugar donde van a poder reinsertarse a la sociedad o van a poder reparar el daño, no lo vamos a poder hacer. Entonces, no viene acompañado de recursos. Si viniera, o sea, las ideas son muy buenas, están tratando de plasmar en un solo documento todo lo que es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, determinando todos los tipos penales en un solo instrumento, excelente. Pero más allá de eso, se va a poder operativizar. Pero bueno, es que cuando presenten la norma ya promulgada, digan, bueno, esto aquí está y se va a hacer esto y ya estamos en curso para que esto pueda ser posible. Más cárceles, seguramente, esos centros para poder rehabilitarse, no sé. Es que no vienen acompañados. Se ha creado la ley 348, ¿no?
gracias a un presidente de Narigua ha hecho que ha tenido su efecto en una ley. Una periodista asesinada. Una periodista asesinada. Y por eso es que han creado juzgados de violencia y todo. ¿Existen los juzgados? No, están trabajando con los juzgados anticorrupción. O sea, se han preocupado de hacer la norma, pero no de operativizar la norma. Y eso es lo que va pasando. O sea, creamos normas por un sentido coyuntural y después no acompañamos con recursos económicos. Los recursos económicos que tiene la Administración de Justicia, y esto no para justificar los actos de los administradores de justicia, porque ellos, si se han metido a ser jueces, tienen que cumplir con su rol y tienen que cumplir con su responsabilidad, pero va más allá. O sea, si no les dan los insumos necesarios para poder generar una buena administración de justicia, ya sea el solamente poner cámaras de seguridad dentro de las instalaciones, les aseguro que ahorita no tenemos recursos, no lo vamos a poder hacer, por más que podamos decir, lo hagamos, no lo vamos a hacer. Pues tiene que ir acompañado de recursos económicos. No, y medidas que buscan cambios tienen que ir siempre, por lo menos así ha funcionado en otros países, con la coerción, ¿no? Con la aplicación de la norma, pero una sanción dura para que finalmente esto se asuma. Y vuelvo a lo anterior, ¿será que necesitamos que los castigos contra jueces y fiscales sean mucho más duros de los que se tienen ahora? Porque entendamos que si el juez deja de pedir plata o recibir, el fiscal deja de pedir plata o recibir, bueno, se corta todo el circuito que está ahí abajo. Deberíamos de pensar en sanciones mucho más duras para quienes toman decisiones de si uno es culpable o es inocente. Es que las denuncias las hacen los clientes y tienen que poner sus cámaras en los lentes o en los sombreros o en algún lado. De oficio, que se haya descubierto algo, no se ha logrado. Que haya habido una investigación de oficio de alguna instancia, no se ha sido la persona afectada que se ha inventado algo para encontrar a esta persona y ocurre este juez. En el 99% de los casos. Entonces tiene que verse la manera, es como el acoso sexual. En el acoso la gente busca las formas en las cuales encontrar al pícaro. Y lo mismo en la asistencia judicial. ¿Qué tiene que hacer? Disciplina. El que quiere ser juez tiene que estar sometido a una norma. Y esa norma es sencilla, ya lo hemos expresado. Al entrar a los juzgados o a una instancia pública, un marbete con grabador en el que tú entras y el juez también está con eso, cámaras en todo lado, y tenemos cientos, miles diríamos, de egresados de la carrera de informática. Terminas tu visita al juzgado, termina tu audiencia, depositas esto en un decodificador y ahí aparece dame, dinero, ciertos códigos. Y entonces rápidamente se encuentra en un momento donde hay sospechas. Y entonces ahí funcionan las entidades de transparencia y van haciendo seguimiento. Eso es pues lo que no quieren. No, ahora nadie quiere. Un ciudadano no puede hacer eso. No, hoy no hay eso. Hoy incluso es prohibido. Esa es la norma. Los del Consejo de la Magistratura que van a entrar en el próximo 3 de diciembre, lo primero que tienen que hacer es control social. La ley, la Constitución dice control social a todas las instituciones, sean públicas, privadas, policía, ejército, jueces, fiscales, todos tienen que estar controlados. De lo contrario va a ser la misma burla, entre bomberos no se pisan las mangueras y entonces va a seguir la corrupción. Si queremos corregir, tomar decisiones durísimas en ese sentido. Y entonces, como te están filmando, te evitas pues de hacer cosas. Y no puedes decir dame $100 porque te están grabando. Por supuesto, alejarán de las instancias judiciales las oficinas para hacer estos negocios, pero se complicará más, ¿no? Como hoy sucede, por ejemplo, las oficinas que están al borde de los juzgados, ahí funciona la corrupción. Si te das una vueltita con las cámaras, ahí están las oficinitas generando estos recursos. Pero es un control. Si no hacemos eso, nos quedamos. Y lo otro del sistema penal, se va a determinar la cuantía, por decir a partir de $10,000 hacia abajo, ya no van a resolver jueces. Se resuelven oficinas constituidas. ¿Qué quiere decir eso? Que a la oficina del abogado, a la oficina de la trabajadora social o a la oficina del psicólogo van a llegar los casos para mediar, conciliar, y en el Código del Sistema Penal se llama acuerdos restauradores. Ellos van a tener, así como tú estás acá conversando entre nosotros, tú tienes que convencer como abogado a la víctima, al ofensor, para que puedan entrar en un acuerdo. Y si no se logra un acuerdo, y si no se logra, vas recién a la instancia judicial. Pero se va a intentar. Pero se está aprobando la ley, vamos a tener 18 meses para aplicar. ¿Quién está formado en justicia restaurativa? ¿Quién sabe de justicia restaurativa? Como te digo, ni los legisladores, y lo afirmo, ni los legisladores saben lo que es justicia restaurativa. Y entonces tenemos que educar también a la formación de los docentes. Hay que hacer
enormes esfuerzos para incluir lo que está entrando en el sistema penal, que es justicia. Bueno, qué chiquito nos queda el tiempo, la verdad, hay tanto por hablar. Yo creo que vamos a continuar hablando de este tema en otros momentos. Yo quiero comprometerlos a estar nuevamente con nosotros. Sé que hay mucha expectativa en el país por el tema de la justicia y todo lo que viene sobre ella. Agradecemos a nuestros invitados esta noche, el doctor Israel Centellas Vargas, presidente del Colegio de Abogados. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo acá. Muchas Muy gracias. amable. Siempre a la orden. Gracias. Y lo propio al doctor Ramiro Llanos, es director del régimen penitenciario, quienes nos han acompañado esta noche. Gracias, doctor. ¿Sabes cómo deben saludar los abogados? Así. Deberían ya no saludar así. Ah, ya, bien. Así está. Conoce algunos. Por eso yo también conozco algunos. Sí, saludo para, hay que volver para a este ellos, saludo. algunos. Pero un abrazo para los buenos abogados, que son a los que siempre tenemos que tratar con muchísimo respeto. A los malos, ni es saludo. Nos vamos un corte. Retornamos en un momento nada más. Nos esperan. Muy bien, tercer bloque de Hora 23, es momento de conocer aquellos hechos que generaron noticia en las últimas horas. Katia Uriona, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, brindó un informe en el que afirma que las expresiones ciudadanas en el proceso electoral son legítimas, porque son parte del ejercicio democrático. Esto haciendo referencia al comunicado del 2 de septiembre del año en curso, donde se aclara que las preferencias de voto son válidas. Uriona también indica que durante las últimas semanas se ha generado desinformación por parte de algunos sectores que causan incertidumbre respecto a las elecciones judiciales y su procedimiento, a lo que aseguró y recalcó que la participación ciudadana está establecida en la Constitución y la población debe estar segura del proceso electoral basado en normas y competencias que tiene el tribunal. Por otra parte, el gobierno hizo conocer que no se encuentra conforme con el informe que el expresidente Carlos Mesa envió al primer mandatario sobre sus labores como portavoz de la causa marítima. Ante esto, el canciller Fernando Guanacuni anunció que le solicitarán una ampliación detallada sobre los resultados de las reuniones que sostuvo, puesto que el primer documento entregado al presidente Morales fue calificado como un esbozo. Recordemos que Mesa inició sus labores en abril del año 2014, fecha que fue designado como responsable para explicar en el contexto internacional los argumentos jurídicos e históricos de la demanda marítima interpuesta por Bolivia contra Chile. Y nos vamos hasta la provincia de Los Andes, Cantón La Caya. Comunarios del lugar denuncian la pérdida de alrededor de 50 cabezas de ganado. Estos habrían perdido la vida a causa de una intoxicación. Se presume que fueron bañadas con un producto nocivo, mismo que fue utilizado por un ingeniero agrónomo que responde al nombre de Pedro Poma. Él habría empleado el producto químico como tratamiento antisárnico en el ganado. La denuncia de los pobladores también indica que muchos de ellos estarían sufriendo los efectos del producto tóxico. Algunos ya fueron trasladados al hospital del norte de la ciudad del Alto y piden el envío de ambulancias debido a la saturación de la posta de la población. Muy bien, continuamos con más temas por desarrollar acá en Hora 23. Es momento de conocer el siguiente cuadro en el cual usted puede participar, también enviar algunas consultas. Bueno, en esta noche en Hora 23 tenemos un simulacro de votación electoral. Es importante que ustedes puedan despejar todas sus dudas, que nos las pueden hacer conocer a través de la siguiente publicación que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook Hora 23. Ya para el desarrollo de este tema, vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Algunos datos importantes antes de abordar el tema. Desde el año 2005 hasta la fecha se han registrado en el país 11 procesos electorales de distinta naturaleza. Las elecciones del próximo domingo 3 de diciembre serán el proceso número 12. Y estamos convocados aproximadamente 6,5 millones de bolivianos para elegir a las próximas autoridades del órgano judicial. Solo en el departamento de La Paz se estima una votación de aproximadamente 1.600.000 personas. Datos que ilustran el tema que comenzamos a abordar. Un tema que se relaciona a lo que mencionaba Paola, un simulacro de la votación del domingo 3 de diciembre. Y para orientarnos en este simulacro con los pasos que debe cumplir todo elector, contamos con la presencia de dos coordinadores electorales del Tribunal Departamental Electoral de La Paz. Se trata de Jaime Iturralde y Luis Montero. Jaime, buenas noches. Buenas noches.
Luis, bienvenido a Hora 23. Muchas gracias por el tiempo. En los 11 procesos electorales a los cuales han asistido los bolivianos desde el 2005 hasta la fecha, el procedimiento de votación prácticamente ha sido el mismo y quizás todos lo tienen grabado en la memoria. Pero es bueno recordarlo para evitar incurrir en errores, para no olvidarse llevar un documento y para tener la certeza de qué es lo que se debe hacer, en este caso, el próximo domingo 3 de diciembre. Jaime, desde luego, el primer paso que me imagino la gente ya ha cumplido es identificar el recinto de votación que le corresponde para emitir su sufragio. Correcto. El paso número 1. Exactamente. Muy bien, vamos con el paso número 2. El elector llega, Luis, al recinto de votación. ¿Qué debe hacer una vez que está en la puerta del colegio X o del lugar X antes de votar? Ya. Lo primero que debe hacer es identificar su mesa de votación. Afuera del recinto electoral le van a esperar los notarios y los guías electorales para guiarle dónde está situada su mesa. Y una vez que ha identificado su mesa, debe presentar su cédula de identidad al presidente de mesa para así que puedan buscarlo en la lista índice de habilitados de su mesa para proceder con el sufragio. Enseguida vamos a ir a ese paso, que es el número 3, la presentación del documento electoral. Pero Jaime, ¿es posible que el elector vía internet conozca la mesa de votación que le corresponde para emitir su sufragio? Correcto. Se puede no solamente en el mismo establecimiento a través de listas impresas. No, también está disponible, ¿no?, a través de las plataformas correspondientes, la aplicación que se denomina Yo Participo. ¿Ya? Entonces el ciudadano, ingresando su número de cédula de identidad acompañada de sus datos de nacimiento, va a poder tener la información correcta en qué recinto y en qué mesa está inscrito para poder sufragar ese día. Muy bien, entonces el elector puede llegar ya con ambos datos al recinto que le corresponde. Exactamente. Vamos ahora al paso número 3. Luis, usted decía, el elector se acerca a la mesa que le corresponde y ¿qué debe hacer? Presentar su documento de identidad. Claro, al presentar su documento de identidad, el presidente va a verificar que este sea original y que en algún caso excepcional tenga una caducidad máxima de 1 año. Quiere decir que podría ir a votar un ciudadano con un carnet original, pero que esté caduco hasta el 2 de diciembre de 2016. El único documento habilitado y válido para votar, Jaime, es el carnet de identidad. Correcto. De acuerdo al reglamento, ¿no?, que pone el marco legal a este proceso electoral, se ha definido, ¿no?, como también está aclarado en la ley del régimen electoral, la 026, que la cédula de identidad es el único documento permitido para que todos los ciudadanos bolivianos podamos sufragar ese día. Enseguida vamos a ir a las ánforas que hemos preparado para ese simulacro de voto. Ustedes ya pueden ver algunas imágenes del escenario que hemos preparado al respecto. Ahí tenemos la simulación de los miembros que forman parte de una mesa electoral. Enseguida vamos a tratar de simular ese voto. Pero antes, sobre el documento de identidad, por ejemplo, hay muchas personas que se han registrado quizás con su libreta de servicio militar y en el momento de votar presentan la libreta de servicio militar. ¿Es válido ese documento o, como lo decía hace algunos instantes, necesariamente debe ser la cédula de identidad? Bueno, la normativa es clara en esto, ¿no? La cédula de identidad es el único documento mediante el cual lo van a poder identificar primero al ciudadano y habilitarlo para que pueda ingresar al recinto reservado para emitir su voto. Así se había registrado antes con otro documento. Y en caso de que se hubiera registrado, pero le comento, ha existido en este periodo que se ha abierto el padrón, una depuración de estas personas que se han inscrito con la libreta de servicio militar. Pese a que ello persiste, ¿no es cierto?, las personas que están registradas con ese documento. En dicho caso tendrían que ir con los 2 documentos para poder sufragar, la libreta de servicio militar y la cédula de identidad, para no incurrir en alguna falta, ¿no? Muy bien. Esos datos son importantes. Hemos llegado hasta el punto o hasta el paso en el que el elector se acerca a la mesa de sufragio. Vamos a ir entonces en este momento con las imágenes a la mesa de sufragio. Allí tenemos las imágenes, más o menos es el panorama, no en ese escenario, desde luego, con el que se va a encontrar el elector. Y cuando llegue a ese punto de votación, Jaime presenta su documento de identidad y ¿cuál es el siguiente paso? Se verifica si está en la lista de registrados. Sí, el primer paso efectivamente es que el ciudadano, en este caso la señorita, debe presentar al presidente, ¿no?, a la presidenta, perdón, su documento. Que estamos viendo en imagen, sí, justamente, y ella, ¿no?
va a revisar, ¿no?, que sea original, esté en buen estado y la vigencia del mismo, ¿no? Una vez haya corroborado todos estos requisitos, va a proceder a entregar el documento al secretario. Él mismo que va a proceder a buscar a la señorita ciudadana en la lista de habilitados. Muy bien, en este caso, en el caso que estamos viendo, la persona que está con la solera negra, que es nuestra compañera Yubinka, es la ficticia votante en la recreación que ahora estamos realizando. Yubinka ha presentado su cédula de identidad y se ha verificado que está en la lista de registro. Se ha cumplido un paso más. No, luego entonces el secretario le pide que firme en su casilla correspondiente y estampe su pulgar derecho. ¿Ha firmado Yubinka en el lugar correcto? Muy bien. Entonces se ha cumplido un paso más. Luis, ¿cuál es el siguiente paso luego del que acabamos de mencionar? Bien. Una vez hecho esto, el presidente o la presidente va a enseñar al elector las papeletas, que en este caso son de la circunscripción nacional y la circunscripción departamental. Va a indicar que la papeleta está en blanco, como vemos en imagen. Sí. Y le va a enseñar el modo correcto de doblar la papeleta para que el elector o electora lo saque de la misma manera del recinto reservado. Muy bien. Recibe, en el caso de La Paz, 12 papeletas electorales. En todo el territorio nacional se va a recibir 2 papeletas electorales. Dependiendo obviamente de cada departamento, van a recibir una papeleta distinta porque la circunscripción departamental difiere, ¿no? Justamente por eso, por el departamento. Desde luego. Una vez que ha recibido, como vemos en imagen, Yubinka, la papeleta, se dirige a un recinto privado, ¿verdad? Sí, al recinto reservado donde la ciudadana, bueno, va a poder pasar a elegir, ¿no? En este caso hemos habilitado un recinto privado ficticio detrás del televisor de Bolivisión y de la imagen de Hora 23. Ahí Yubinka está pensando en el voto que va a emitir. Y también vamos ahora dejando en claro, perdón, sí, que el ciudadano siempre debe abandonar el recinto reservado con las papeletas dobladas. Muy bien. Antes Yubinka todavía no va a emitir el voto. Vamos a explicar justamente las 3 opciones de voto que por ley tiene el electorado. Estas son papeletas de muestra. ¿Es el nombre correcto? Correcto. Muy bien. Tenemos aquí papeletas de muestra. El elector, lo recordamos, tiene 3 opciones legítimas de voto. El voto válido, votando por algún candidato de su preferencia, el voto blanco o el voto nulo. Son 3 legítimas formas de votación o alternativas de voto que el elector está en su derecho de ejercer. A propósito de eso, una aclaración importante, y ya no vamos a utilizar las papeletas de prueba, sino una hoja en blanco para no generar susceptibilidades y no afectar la normativa correspondiente. Mi pregunta hacia Jaime es la siguiente. Yo quiero, me enfrento a esta papeleta ficticia, tengo 2 casillas de votación y quiero votar por este candidato. Debo hacerlo en la casilla inferior, que tiene un espacio en blanco. ¿Mi voto es considerado válido? Esta es mi pregunta. Si en la casilla de votación dibujo, por ejemplo, una carita feliz o una carita triste, ¿es válido ese voto? La norma es clara, ¿no? Precisamente en el artículo 161 del régimen electoral, ¿no?, de la ley número 026, indica los tipos de voto, ¿no? Entonces, un voto válido es aquel en el cual se encuentre una marca, una señal o un signo claro e inequívoco. Muy bien, ¿no? ¿Qué podría ser eso? Que muestre preferencia. Muy bien. Otra pregunta, Luis, en el caso de que la marca sobrepase los límites de esa casilla y sea, por ejemplo, algo así, ¿es un voto válido? En el caso de sobrepasar la casilla blanca, siempre y cuando no exceda el espacio de la casilla asignada a la candidatura, se considera un voto válido. O sea, válido de la casilla asignada, estamos hablando de este margen. Exacto. Si yo marco así, ya es un voto nulo. Fuera de la casilla se considera un voto nulo. Muy bien, entonces el voto válido, lo recordamos, Jaime, es la inscripción de un signo dentro de la casilla establecida para ese voto. Una marca, un signo o una señal clara e inequívoca. Sí. Una precisión, ¿no? Entiéndase como casilla a todo el espacio asignado para el candidato, no solamente el espacio blanco. Eso es importante. Muy bien, eso es para quienes quieren votar a través de la opción del voto válido por algún candidato. ¿Alguien quiere votar mediante la opción nula? ¿Qué puede hacer? Puede marcar, escribir una palabra, hacer una raya por aquí, escribir la consigna que quiera. Eso establece la figura de un voto nulo.
Sí, como había indicado, primero, si excede del espacio asignado a la candidatura, ya es considerado un voto nulo. Sí, también que tenga 2 marcas en 2 candidaturas asignadas para una magistratura, con signos o expresiones que demuestren la intención del ciudadano para anular su voto, o que presente lesiones la papeleta. Muy bien, cualquier tipo de raya, como la que estoy realizando, estoy exagerando, eso establece un voto nulo. Muy bien, es una opción de voto, lo reiteramos. La última, desde luego, es el voto blanco, que significa no hacer ninguna marca de ningún tipo sobre la papeleta electoral. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces hemos explicado las 3 opciones legítimas de voto. Volvemos a Yubinka, que ya ha reflexionado sobre a quién va a elegir o no elegir, o si va a votar nulo. ¿Qué debe hacer? Levantar la papeleta para que la vea quién. En este caso, para que el vocal asignado al resguardo de las ánforas le pueda indicar, ¿no? Muy bien. ¿En qué ánfora debe depositar las 2 papeletas, ¿no? Perfecto. ¿Es el vocal, me decía? Sí, el vocal asignado al resguardo de las ánforas. Muy bien, que es nuestro compañero Cristian, que está fungiendo de vocal, está por eso muy serio. Él está orientando la colocación correcta de las papeletas en las ánforas correspondientes. Entonces, Yubinka, electora, ha depositado el voto en las ánforas que correspondan. ¿Cuál es el siguiente paso, Jaime? El siguiente paso, bueno, solo restaría en este caso, ¿no?, que la presidenta prepare o dé legalidad a su certificado de sufragio, igual también inscribiendo su firma y estampando su pulgar derecho, ¿no? Que es lo que están haciendo en este instante, ¿verdad? Correcto. También colocando el sello de mesa de este proceso, así le va a dar total validez al certificado de sufragio del ciudadano. Muy bien. Allí Yubinka está recibiendo, ¿es un carnet del que va a recibir? Es un certificado de sufragio. Certificado de sufragio, perdón. Muy bien, es uno solo, ¿no? Por las 2 boletas. Por ciudadano, claro. Allí tenemos en imagen, esa no es Yubinka por si acaso, es una pariente lejana y es el documento que va a recibir cualquier elector con la fotografía que corresponde. Concluido este procedimiento, ¿qué resta por hacer? Irse a su casa a descansar, o hacer lo que quiera. Sí, exactamente, ¿no? En sí este procedimiento es el que se va a repetir, ¿no?, durante 8 horas de manera continua, esperando obviamente, ¿no?, los jurados a todos los ciudadanos inscritos en sus respectivas mesas. Muy bien, de esta forma hemos cumplido con una réplica prácticamente exacta del procedimiento de votación. Antes del cierre, un par de consultas. ¿Qué pasa, Luis, con las personas que tienen algún grado de discapacidad? ¿Alguien las puede acompañar al recinto de registro de su voto? Claro. Estaríamos hablando en este caso de un voto asistido. El voto asistido ya está reglamentado y se puede presentar en tu ejemplo, digamos, con una persona que por sus cualidades o por sus incapacidades no pueda manejar, por ejemplo, los brazos, y que necesite ayuda siempre para emitir su voto. El reglamento estipula que puede ingresar al recinto reservado con la persona que le va a ayudar, pero también con un testigo, que en el caso sería el presidente de mesa. El presidente de mesa va a ser testigo de que la persona que está ayudándole al elector plasme en la papeleta la elección por la cual le ha indicado. Y en caso de que esta persona también tenga las cualidades que le impiden y no tenga alguien que le acompañe o le asista, va a ser el presidente esta persona que le va a asistir y va a nombrar a alguien de la fila para que funja como testigo. En ambos casos ingresan de 3 personas al recinto reservado: el elector, la persona que le asiste y el testigo que va a certificar que han puesto pues, la elección que le ha indicado a la persona que le asiste el elector. ¿Alguna otra circunstancia, Jaime, para concluir, que sea excepcional, aparte del caso de algunas personas con discapacidad que no se ajusten al procedimiento que hemos descrito? También se puede tomar en cuenta, no siempre y cuando sea solicitado por el ciudadano elector, que para personas mayores de 60 años también. Un buen ejemplo. ¿No? En ese caso, ¿qué hacemos? Cada recinto electoral va a tener designado, ¿no?, un recinto reservado especial que va a estar ubicado lo más próximo al ingreso de este recinto, ¿no? Esto más que todo para facilitar que puedan sufragar ese día estas personas que decidan o soliciten más que todo el voto asistido. Esas personas no buscan la mesa que les corresponde. No, en el ingreso, como le digo, se van a encontrar ya sea con los notarios, con los guías o también los policías que estén dando la respectiva cobertura de seguridad. Entonces pueden pedirles a ellos que se dirijan a su mesa y soliciten ellos mismos, ¿no?, que un ciudadano
ha requerido hacer uso de este derecho. ¿Hemos olvidado algún momento que no esté dentro de las posibilidades que hemos explicado o está cubierto con el tema de los discapacitados, las personas mayores de 60 años? ¿Alguna excepción más? Bueno, creo que básicamente son esas. Claro, hacer una precisión. Cuando una persona solicita un voto asistido en el recinto reservado especial, en la mesa ocurre que van a trasladar el ánfora para esta persona para que, si en un ejemplo, ¿no? Su mesa esté en un tercer piso o en un segundo piso, la persona por sus cualidades no puede llegar. Una vez que verifiquen que esta persona esté inscrita en la mesa o que esté habilitada para votar en la mesa, van a trasladar un juego de papeletas en la lista de habilitados para que pueda firmar su certificado de sufragio y las ánforas. Esto van a hacerlo el notario, el presidente de mesa, acompañados de la fuerza pública. Van a ir al recinto reservado especial habilitado lo más próximo al inicio del recinto electoral, y una vez que haya cumplido el proceso normal de la votación, van a retornar a la mesa y van a continuar su trabajo. Esto no significa que la mesa haya cerrado. Por su cualidad de persona con discapacidad, tiene preferencia también en la fila, quiere decir que lo están atendiendo al principio de la fila solamente con un traslado de ánfora. Muy bien. Por último, un elemento que olvidábamos, ¿existe alguna posibilidad de que una persona reciba el certificado de sufragio en la jornada electoral por alguna circunstancia extraordinaria sin que haya realizado el acto de votación? No, es un caso imposible, no se puede. Ahí definitivamente la respuesta es no y no hay matices ni grises. Sí. Muy bien. Agradecemos la presencia de Luis Montero y de Jaime Iturralde. Ellos son coordinadores electorales que nos han explicado las características del voto que emitiremos el domingo 3 de diciembre. Ellos son coordinadores electorales y van a estar trabajando estos días para orientar a la población allí donde sean requeridos. 3 formas de votación, lo establece la ley, las 3 son absolutamente legítimas: el voto válido, el voto nulo o el voto blanco. La decisión corresponde simplemente a cada elector, las orientaciones están definidas y es el soberano, como suele decirse, el que definirá su postura en las elecciones del domingo 3 de diciembre. Una pausa y luego la recta final de Hora 23. Lo último lo tienes primero en Mega Fashion Manía. Colección Primavera-Verano 2018. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Bueno, y hasta el año 2014 más de 300.000 canes vivían abandonados en las calles de nuestro país. Sin duda ahora las cifras se han incrementado porque existe una sobrepoblación de canes, no solamente en el departamento de La Paz, en la ciudad del Alto, sino en otros departamentos también como Cochabamba, como Santa Cruz. Vemos la triste realidad de aquellos animales que están abandonados a su suerte en las calles, que pasan por muchas inclemencias, tienen que soportar el frío, hambre, maltrato por parte de la sociedad, se contagian de algunas enfermedades que pueden repercutir en lo que es la salud pública con daños y efectos muy negativos como la rabia, por ejemplo. Las hembras son las que más sufren, por ejemplo, en la época de celo, que son acosadas por muchos y muchos canes, perseguidas todo el tiempo. Así que es una situación realmente muy lamentable la que viven los animales en nuestro país y aquellos que son abandonados. Es por ello que esta noche vamos a hablar acerca del abandono de los canes en la ciudad de La Paz y también en otros departamentos. Para hablar del tema es que esta noche nos acompaña la doctora Keiko Limachi. Ella es médico veterinaria de la clínica Canito perteneciente a SOS Animales. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo tuvimos en varias ocasiones acá en Hora 23 y esta noche con un tema sumamente importante que habla acerca de los animales. Ustedes, bueno, reciben seguramente muchos casos de animales abandonados que son rescatados y que en muchas ocasiones llegan con lesiones o en último grado de desnutrición o ya con enfermedades muy severas. Exacto. Hasta el 2016 nosotros aproximadamente se recibía por semana entre 100 a 150 casos por semana de animales maltratados. A partir de la ley 700 esta actividad ha ido reduciendo en nuestro albergue, debido a que se nos prohíbe muchas funciones que antes cumplíamos, ¿no?
Ha ido reduciendo la posibilidad de que ustedes reciban canes, pero no ha ido reduciendo el incremento de canes abandonados en las calles. Para nada. Para nada. Tomemos en cuenta que este tipo de funciones le compete netamente al municipio. Ya es algo que a ellos les debe ser de mayor interés, ¿no? El poder albergar, acoger animales maltratados, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de maltrato tomamos en cuenta que es un animalito que ha sido golpeado, le cortaron la oreja, atropellado, y en realidad va más allá. Un abandono en realidad es un maltrato. Este abandono puede ser temporal. Aquel animalito que vive en casa, pero lo hemos dejado afuera por unos minutos para que empiece a defecar. ¿Ya? Y es ahí donde exponemos a nuestro animalito a riesgos de atropello, envenenamiento. También es un maltrato. Y aquel abandono que es definitivo, ¿no? Cuando hemos decidido que ya no hacernos cargo por factores como alimentación, espacio, y hemos decidido abandonarlo en la calle. Bueno, usted nos decía que hayan incrementado los casos de animales abandonados en las calles. Una situación que compete al municipio con acciones concretas que se deben llevar a cabo. ¿Cómo analiza estas acciones que se llevan a cabo? ¿Qué es lo que falta hacer? Porque va incrementando cada vez más y más la cantidad de canes abandonados, y también cómo nosotros podemos afrontar y reducir esta situación tan lamentable como parte de la sociedad. Es bastante serio y complejo. Mientras no existan leyes que realmente hagan a una persona más responsable en la tenencia y no haya una multa o sanción para este tipo de actos, no va a cambiar la situación. Lastimosamente vamos a seguir en este tipo de problemas que a diario podemos observar en la calle, ¿no? Muy bien, y vamos a conocer un poco más acerca de los distintos casos, de aquellas situaciones tan lamentables en las cuales llegan los animales a las distintas veterinarias, y en este caso usted, doctora, seguramente nos podrá describir mejor lo que vamos a ver, los casos que vamos a conocer a continuación. Bueno, este es un animalito. Estos casos son de aproximadamente 1 o 2 semanas. Este es un animalito que lo dejaron encerrado por bastante tiempo. Ustedes pueden observar la caquexia que tiene, está totalmente escuálido, y es porque lo dejaron encerrado al animalito. Hablamos de un grado muy fuerte de desnutrición. Exacto. Estamos hablando que este tipo de casos son de animales que en muchos de los casos se han visto personas que han fallecido o han sido internadas en el hospital y han abandonado al animalito o han dejado encerrado en su mismo hogar. Y por denuncias, pues, hemos podido constatar este tipo de casos, ¿no? O peor aún, gente que por un tema de vacaciones, de un descanso, de un viaje, ni siquiera por temas de salud o de enfermedad, ¿no? Sino por vacaciones abandonadas. Esta es una gatita que realmente conmovió en la veterinaria. Era una gatita que le habían encontrado en un saquillo dentro del río. La gatita se estaba ahogando en el mismo lugar y una señora vio que se movía ese bulto que estaba en el río, la abrió y era una gatita que aproximadamente mencionan que ese bulto estaba por lo menos 2 días. Ya se puede ver el nivel de deshidratación, tenía úlceras en la boquita y ya estaba con un cuadro viral bastante avanzado. La señora fue perseverante, decidió seguir e iniciar un tratamiento. Ella está actualmente muy bien de salud, ya cuenta con todas sus vacunitas, ya fue esterilizada inclusive. Cambió su vida la señora, realmente son héroes anónimos que han decidido cambiar la vida de estos animales. Este es un animalito que lo llamaron Samuel. Era un animalito que, miren, si se dan cuenta, cuenta con el cintón de las vacunas antirrábicas. Ya está. Sí, vemos el cintón verde. Inclusive las personas hacen ponerle la vacuna porque obviamente es su responsabilidad, pero después los dejan abandonados en la calle. Era un animalito que tenía problemas dérmicos bastante serios, complejos, y como albergue decidimos iniciar un tratamiento y actualmente el animalito cuenta con un hogar. Muy bien, a ver, vamos a conocer más casos acerca de esta gente que no comprendió lo que es la responsabilidad respecto a la tenencia de canes, ¿no? Aquí podemos ver, sí, efectivamente, aquí podemos ver una crueldad no intencional.
va más allá sobre la negligencia que podemos nosotros tener como dueños de estos animalitos, ¿no? Este es un animalito que estuvo con un problema de diarrea por 2 semanas, ella menciona, la dueña, ¿no? Pero ella le dio paracetamol pensando que esto iba a ceder y no iba a pasar más. Ya el animalito estaba agonizando y de alguna manera causa enojo ante este tipo de dueños de estos pacientitos, ¿no? Solamente nos quedó hacerlo descansar. Generalmente existe en la calle muchos animales con problemas dérmicos, sarna, demodésica, lesiones por parásitos, por alergia a estos parásitos como las pulgas, y los dueños deciden por verlo en ese aspecto abandonar al animalito y no hacer más, ¿no? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, caso de un animal, bueno, ya este no corresponde a un perrito, viene a ser una vaca, ¿cierto? Un ternerito, efectivamente. Ajá. ¿Qué pasó con ese animal? Sucede que muchas veces existen casos en el campo de maltrato y desnutrición de animalitos, de personas que solamente se dedican al trabajo, a que ellos puedan producir, pero no en la alimentación del animalito, ¿no? Dejándolo por mucho tiempo sin alimento alguno. Qué lamentable la situación de ese ternerito, y como usted decía, bueno, mucha gente ve a veces a los animales como simplemente un elemento de producción o para que pueda cuidar la casa. Exacto. O el negocio, ¿no? A ver, ¿qué vemos en este caso? Bueno, no puedo observar bien la imagen, pero volvemos a repetir, ¿no? Los problemas dérmicos que debido a eso las personas deciden abandonar y dejarlos en la calle. Muy bien, a ver, tenemos otro caso. Estos son muchos casos de animales envenenados, animales que han agonizado. Por ejemplo, esta semana teníamos una perrita que posteriormente, este es un animalito que estaba como quillo. La persona a quien denunció mencionaba que estaba 7 días allí abandonado, ya está en un estado bastante crítico, ¿no? Y nosotros acudimos al lugar y proceder a la eutanasia porque ya tenía el moquillo fase nerviosa, ya se encontraba muy mal. Qué lamentable realmente los casos de esos animales abandonados. Exacto. En las calles. Según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se establece que el número de mascotas debe equivaler al 10% de los habitantes de una ciudad. Hasta el año 2016, según estadísticas, en La Paz existía alrededor de 764.617 habitantes. O sea, tendríamos que tener más o menos una cantidad de algo de 76.500 canes en la ciudad de La Paz. Sin embargo, lo que existía hasta ese entonces era alrededor de 140.000 canes. Estamos doblando la cifra que debería existir. En la ciudad del Alto, por ejemplo, se cuenta alrededor de 848.840 habitantes exactamente hasta el año 2016. Debería haber más o menos una cantidad de cerca de 85.000 canes y sin embargo existe 350.000 perros en la ciudad del Alto. Y se habla de más de 300.000 callejeros abandonados. Números que realmente aterra a una población, solamente escucharlo, pero no estamos dispuestos a hacer más. Es típico y común que mencionen o nos manden un mensajito por WhatsApp y digan, he visto un animalito por la calle y levántenlo, está sufriendo mucho. ¿Y por qué nosotros como ciudadanos no podemos hacer lo mismo? Claro, ¿por qué no tomar ese tiempo? Porque no es diferente al trabajo que nosotros hacemos como ciudadanos de levantar a un animalito y reducir esa agonía o tratar de poder ayudarlo, ¿no? Es tan común que la gente sea muy indiferente ante este tipo de casos, ver en la calle, nos llaman, en muchos de los casos nos dicen, ya está 3 días ahí, lo atropellaron y permanece ahí 3 días. ¿Y por qué nosotros no hicimos nada? ¿Por qué no hemos hecho que este dolor reduzca, ¿no? Y aún no somos conscientes de la realidad, aún no estamos dispuestos a ayudar a este tipo de animalitos. Así es, doctora. Exacto.
Bueno, definitivamente esta situación es muy, muy lamentable. Vemos la cantidad de animales abandonados en las carreteras, abandonados en las calles, animales que no comprenden esa maldad, esa irresponsabilidad, esa falta de amor por parte de sus amos, y que en muchas ocasiones se ha visto, hay historias incluso de animales que han esperado el retorno de sus amos durante años y años, porque ellos tienen una inocencia y un amor que yo creo que es sumamente puro e incondicional, ¿no? Bueno, muy bien, doctora Keiko Limachi, le agradecemos mucho por orientarnos respecto a este tema. Esperamos de cierta forma haber creado conciencia en todos nosotros como amos de nuestros animalitos, de que no solamente los podamos llevar a casa cuando son cachorros, cuando están sumamente tiernos, sumamente activos, sino nuestra responsabilidad vaya más allá hasta los últimos días de su vida, estos compañeros que sin duda ellos jamás nos abandonarían por ninguna circunstancia. Bueno, doctora Keiko Limachi, médico veterinaria de la Clínica Canito, muchas gracias por acompañarnos esta noche y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias, realmente estamos dispuestos a poder ayudar y ser como estas personas que van a tratar de influir para un bien a la sociedad. Muy bien, gracias, doctora. Ya estamos prácticamente miércoles 22 de noviembre. Desearles que tengan una excelente jornada. Ya llegamos a la recta final de hora 23 y la invitación está hecha para reencontrarnos de acá a unas horas con más temas por abordar. Recuerde que todos los miércoles tenemos los programas dedicados al área de la salud. Bueno, familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Juan Pablo. Gracias, Paola. Será el reencuentro dentro de algunas horas, como tú bien lo apuntabas. Hemos cumplido nuestro tiempo, les hemos presentado temas que estoy seguro han sido valiosos, útiles y serán referencias para muchas de las decisiones que tomaremos en las próximas semanas. Como siempre, gracias por su atención. Nos reencontramos en breve. Víctor Hugo, gracias por acompañarnos. Tu despedida. Ojalá y todo lo que se haya hablado en esta hora 23 le haya sido útil, de verdad, que es para lo que estamos aquí, ayudarle a tomar buenas decisiones. Nada más, nos vamos hasta más tarde con otro nuevo programa de hora 23. Fuerte abrazo, Bolivia. Chao.